Bueno, porque en el día de hoy hay una revisión que se haya establecido por parte de los tribunales de las medidas cautelares de Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú. Hay que mencionar también todo el debate incluso que se ha generado, por ejemplo, de la forma en que se ha cumplido con esta medida cautelar del arresto domiciliario. Y por lo mismo es que en el día de hoy, cuando llegó al Centro de Justicia, esto, recordemos que hay una investigación que tiene que ver con delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, hubo ahí también algún tipo de punto que se hizo en relación que ¿por qué ella está con esta cautelar? Sería por una condición del trastorno del espectro autista de su hijo. Es una condición que se estableció una polémica, una controversia en relación a esto y fue parte de lo que respondió hoy Katy Barriga, así que ya tenemos comunicación con Macarena Román para que podamos ahí revisar y estar pendiente también de lo que se está decidiendo hoy en el Centro de Justicia, Maca. Hola Vivi, muy buenas tardes. Sí, de hecho en este minuto nosotros nos encontramos afuera de la sala 201 del Centro de Justicia, donde se está llevando a cabo esta revisión de medidas cautelares en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Quienes están pidiendo esta agravante de las medidas cautelares, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado y otros querellantes, representantes también del municipio de Maipú. La Fiscalía, por su parte, no está pidiendo este agravante, pero sí está participando, por supuesto, en la revisión de las medidas cautelares. En este minuto, tú bien lo decías, está con una medida que tiene que ver con el arresto domiciliario total. Ella no puede salir de su hogar desde enero pasado, cuando queda bajo esta medida cautelar, pero ahora podría darse que el tribunal estime otra agravante y que finalmente quede en prisión preventiva. Eso lo sabremos en unos minutos más, porque la audiencia comenzó primero con la reformalización a algunos funcionarios que trabajaron con Katy Barriga, entre ellos Luis Japaz, quien fue la mano derecha de Katy Barriga y que estuvo presentadora en la audiencia de reformalización. A ellos se les revisó y se les detalló por qué también entrarían en este presunto delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Dos delitos por los cuales se le está investigando también a Katy Barriga y en los cuales también se habla de un fraude en el municipio o de una estimación que no estuvo contabilizada por sobre los 30.000 millones de pesos. Cifras, por supuesto, importantes para cualquier municipio y más si se trata de una comuna como lo es Maipú, donde en ningún caso los recursos sobran. Pasemos a escuchar justamente lo que tú adelantabas sobre Katy Barriga y su llegada a este punto, que hace hincapié sobre la condición de su hijo y también le habla directamente a uno de los periodistas, dice que se ha mentido y que se ha abusado de este caso respecto a generar contenido, pero que no es del todo real lo que se está hablando en los medios de comunicación. Escuchemos a la ex jefa comunal. La encargada de este centro de desarrollo recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando por el diagnóstico. La periodista que ustedes deben conocer, que está relacionada a la política y a la farándula. Ella en el mes de febrero realiza un llamado a la profesional encargada de este centro para preguntar sobre el diagnóstico de mi hijo. Es doloroso que personas ligadas a la política con intencionalidad quieran seguir dañando. La señora Giovanna Nogales, ¿cuál es la cámara de usted? La señora Giovanna Nogales fue destituida en mi gestión por esta alcaldesa e instrucción de Contraloría por realización de horas extras fraudulentas. Ella fue destituida del municipio de Maipú. Ella venía de la gestión anterior. Antes de preguntarle que opine cosas personales, chimuchinas y situaciones poco serias, debieran preguntarle el origen o que debieran googlear cuál es su realidad. Ahí escuchábamos parte de este ambiente. Se dio obviamente una entrada bien efusiva, bien complicada también entre los medios de comunicación. Habíamos varios medios de comunicación presentes en la entrada de Katy Barriga y, como se ha hecho ya de costumbre, estaba acompañada del diputado ex militante de la UDI, Joaquín Lavín, y decimos ex militante porque hace algunas semanas también él fue allanado por la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta dos de sus oficinas, una en el Congreso, otra en Santiago, y también a su casa para llevarse algunos
artefactos que tenía el tecnológicos, computadores, celulares, respecto a una investigación también que se está llevando en su contra y que sería una arista que vendría también de esta formalización en contra de Katy Barriga, que en este minuto, por supuesto, es su esposa. Él prefirió renunciar al partido de la UDI, donde ha pertenecido, donde también salió electo en la Cámara de Diputados y donde también su padre es un reconocido militante, ¿cierto?, Joaquín Lavín. Pasemos a escuchar ahora al abogado defensor de Katy Barriga, quien le preguntábamos si teme porque hoy se decrete una prisión preventiva eventual en contra de su representada, y él decía que no había méritos suficientes para que aquella agravante se tomara en consideración por el tribunal. Escuchemos. Después de la audiencia vamos a conversar. Por ahora esperemos que entremos, que tenemos que llegar adentro del tribunal. Pero el requerimiento de prisión preventiva, ¿le parece correcto? Al menos se ajusta a las medidas. No hay ningún antecedente que justifique esa solicitud. Eso es lo único que le puedo decir. Claro, a la salida nos dijo el abogado defensor de Katy Barriga que iba a hablar más tendido y largo respecto a esta petición que se está haciendo de agravante en contra de Katy Barriga, pero quien habló un poco también con una entrada media tortuosa es uno de los funcionarios quien fue y quien ejerció como la mano derecha de Katy Barriga durante su gestión. Hablamos de Luis Japaz, quien estuvo presente durante la mañana de este martes aquí en la misma sala donde está Katy Barriga 201, pero que ya ellos se fueron. ¿Por qué? Porque se les reformaliza y siguen en las mismas medidas cautelares. Se les reformaliza, ya lo decíamos, por el eventual delito de fraude al fisco y por los eventuales labores que habrían hecho y que habrían también aportado a este tipo de fraude al fisco y también de falsificación de instrumento público mientras ejercía la exalcaldesa Katy Barriga. Luis Japaz habría tenido hasta oficina junto a Katy Barriga y habría participado y habría sido también informado de todas estas gestiones que se habrían realizado en el municipio donde no estaban, cierto, apegados a la ley. Entre otras cosas, dentro de lo que se le acusa, por ejemplo, es de sobreestimar los ingresos al municipio y subestimar las salidas, las deudas, y con eso entonces se incrementaban los presupuestos con recursos que no existían en este municipio. ¿Cómo queda, según la Fiscalía, que se note este tema? Por ejemplo, entre el 2017 y el 2020, bajo la gestión de Katy Barriga, alrededor de más de 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, bien digo, habrían sido no considerados dentro del presupuesto para dentro del déficit, bien digo, para tratar de que no se ampliara el déficit que existía en ese entonces en el municipio de Maipú, y con eso entonces se agrandaba el presupuesto total que podría ser gastado por la gestión de Katy Barriga. Eso, entre otras medidas que se habrían tomado bajo esta administración. Escuchemos justamente a Luis Japaz, quien fue la mano derecha de Katy Barriga y quien hoy, al menos a su salida, no se despide de la exalcaldesa. Absolutamente falso los malos tratos. Soy una persona de muy buen trato, así lo pueden respaldar, y aprovecho la ocasión de agradecerle a todos mis pacientes que, pese a esos dichos, se siguen atendiendo conmigo y saben que no soy una persona violenta. Hoy día estoy acá por la investigación y porque creo en la justicia chilena y derechamente no he hecho nada. Bueno, entonces vamos a quedar bien atentos y pendientes. Hay varias situaciones que marcan, podríamos decir, este arresto domiciliario de Katy Barriga. Hay algunas comparaciones que se hicieron primeramente por otras autoridades que estaban atravesando investigaciones. Claro, cada una de ellas tiene ciertas situaciones bien específicas en relación a los montos o incluso también a los delitos que se investigan. Pero aquí hay que mencionar que siempre el antecedente respecto a la salud de su hijo fue a lo que es apelado por parte de la defensa de ella de solicitar que exista una medida cautelar distinta. Lo mencionábamos, Macarena, lo que ha pasado con otras autoridades también investigadas por delitos similares incluso, pero con esta situación ahí puntual que ella respondía, de que se estaría haciendo un cuestionamiento un poco a la situación puntual de su hijo, pero además también hay que recordar todo lo que tiene que ver con la utilización de estas como redes para adultos, donde está el tema de los dineros, de los pagos. Entonces vamos a ver, porque la investigación y sobre todo el trabajo que están haciendo los fiscales desde hace mucho rato que están insistiendo en que tiene que haber un cambio en la medida cautelar y que ellos lo que están pidiendo es la prisión preventiva.
Sí, totalmente. De hecho, fue el propio municipio que pidió que se paralice de alguna forma o se pueda detener en los recursos que está recibiendo Katy Barriga a través de estas plataformas y que eso pueda servir después como una especie de colchón, podríamos decir, para pagar, ¿cierto?, el déficit que se dejó el municipio una vez que sale Katy Barriga, que hablamos de más de 30.000 millones de pesos. Eso el tribunal lo habría entonces accedido a aquella medida, pero también sabremos una vez que termine si eso sigue en pie y también si finalmente, quizás lo más importante, si Katy Barriga queda o no en prisión preventiva durante esta jornada. Bueno, vamos a estar muy conectados. Macarena, bueno, vamos a ver, puede que esto también se extienda. No olvidemos también la situación que fue esta diligencia, incluso que se hace en el Congreso por su marido, como tú dices, que deja la UDI a partir de ese hecho, por todas las aristas que tiene que ver con la investigación y también con el rol que él podría haber tenido en relación a ciertas labores que ejercía en el municipio, más allá de que también le estaba en su rol como parlamentario. Así que vamos a estar muy atentos y pendientes. Cualquier novedad tú nos informas. Gracias, Maca. Nos vemos. Y nos vamos a ir a la pausa. 13:36. Hacemos un alto. Volvemos a revisar más temas.